Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Amigos del auditorio, bueno, sentíamos que estábamos en el infierno, pero estamos ya tranquilos. Ahora que tenemos ayuda, dicen los jornaleros agrícolas rescatados en Ahome. Ellos agradecen el apoyo de las autoridades, fueron entrevistados en el albergue, originalmente fueron llevados a un Cobáez el viernes por la noche, y este fin de semana fueron trasladados, por cierto, a otro albergue, el Centro de Alto Rendimiento, porque ahí se cuenta con regaderas, baños y demás, para que puedan estar más cómodos. Son 42 personas, entre ellos 16 mujeres y 15 menores de edad, a los que pues están atendiendo las autoridades del gobierno del estado, la Secretaría del Bienestar, con apoyo del gobierno de Ahome. Fueron rescatados de un campo agrícola donde se dijeron secuestrados y pues prácticamente sin alimentos en el campo 35, y así lo cuentan. Haz de cuenta que él, cuando nos trajo la primera vez, nos trató bien, yo creo, para que confiáramos en él y así traer más gente a la temporada que viene siendo esta. Ya hubo mucha gente que se quiso salir de ahí, él los amenazó, les dijo que les iba a echar los sicarios, como luego dicen, y la gente estaba muy asustada. Nosotros podemos decir que estábamos secuestrados porque la gente se quería ir y el señor los amenazaba. Bueno, detallaron que pues ahora en el albergue se sienten más seguros. Nos están tratando bien, gracias a Dios, hasta ahorita. Muy bien, nos están ayudando con todo lo necesario, entre papel, cobijas, ropa y comida, más que nada. Estamos a gusto, no nos animábamos, la gente no se animaba a hacer la denuncia, por eso nos tardamos mucho, pero lo bueno es que ya están haciendo lo correcto. Nos vinimos en los últimos de septiembre, queremos irnos, pues la gente exige que sus familiares quieren verlo. Bueno, estas personas son originarias de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. La mayoría no habla español, hablan pues algunos dialectos. Según la Secretaría del Bienestar, que por cierto fue quien destapó este caso y encabezó pues el rescate de estas personas con el apoyo de corporaciones policíacas, Marinés Pérez Corral, pues ya están trabajando en el retorno al municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua, pero mientras tanto pues les están garantizando alimentos y demás. Algunos abogados dicen que estos empresarios agrícolas pudieran recibir entre 10 y 12 años de prisión, según los especialistas en abogacía, por fraude laboral, entre otros, secuestro. Está interviniendo ya la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quiero también mencionarlo, y también la Comisión Estatal para Atención Integral a Víctimas en Sinaloa. Hace tiempo que no ocurría algo como esto, Javier. Lamentablemente, pues hoy de nuevo se presentó en una comunidad del campo 35, municipio Ahome el Fuerte, y pues no se ha dado a conocer quién es el empresario, aunque ya está abierta una investigación en la Fiscalía General del Estado, nos dice. Bien, en este caso hay muchos agravantes y posiblemente por la investigación que no se dan a conocer. Hay muchos agravantes en esta situación. Bueno, pueden incluso ellos acusarlos de retención ilegal de su libertad, explotación, violaciones a los derechos humanos, contrataciones de menores de edad, entre otras. Bueno, por lo que hemos podido conocer y lo que se ha dado a conocer es que pues eran obligados prácticamente en comprar o adquirir sus alimentos en una especie de tienda de raya. Como peor que el Barzón, ¿no? Así es. Volvemos a épocas que se pensaban que ya estaban superados aquí en Sinaloa hace 30, 40, 50 años. De todo lo que se ha ido comentando, de lo que han sufrido estos asalariados del campo, trabajadores, y sobre todo estas personas, que muchas de ellas son de origen indígena, que no hablan muy bien el español. Todos. Y que bueno, el problema es que los han ido engañando. Todavía no sabemos muy bien quién fue el que los contrató, cómo los trajeron, cómo los transportaron y qué motivos eran para no permitirles salir de los campos. También hay una versión que no se ha podido confirmar porque decía que eran más de 60 las personas que inicialmente habían venido y que algunas de ellas la llevaron sin su consentimiento a otro estado de la República, el estado de Jalisco, y no se sabe si efectivamente están trabajando allá en condiciones similares o en condiciones más aceptables.
Bueno, la autoridad judicial por su parte tendrá que hacer su trabajo, pero también ahí tiene que intervenir la Secretaría del Trabajo. Lo que tiene que ver con protección de menores de edad. ¿Por qué se está permitiendo que estos menores de edad estuvieran en un campo agrícola? Sobre todo, se dice que en condiciones infrahumanas o inhumanas, al no permitirles hacer sus alimentos, hacinados ya conocemos lo que antes eran los grandes galerones. Y bueno, pues yo creo que una vez que sean retornados a sus lugares de origen, la investigación tendrá que continuar y conocer la identidad del responsable o el propietario de este campo agrícola. El asunto se dice que llegó porque alguien se comunicó, parece que uno de ellos se comunicó ante el alto comisionado de Naciones Unidas aquí en México, representante. Y él fue el que se comunicó con autoridades estatales para pedirle su intervención. Y qué bueno que sí haya intervenido con la fuerza pública para rescatarlos, pero el asunto no debe quedar ahí. Sin duda. Milton, ¿tu punto de vista? Ahí hay dos situaciones que bien comentas, Javier. La denuncia viene a gobierno del estado por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, lo que se llama la ACNUR. Entonces, eso es por un lado. ¿Por qué? Porque comentaba la secretaria Marinés en Mazatlán, una nota para la jornada, de que había venido por ahí, pero que las personas que estaban ahí en ese campo agrícola eran víctimas de desplazamiento forzado interno que venían de Chihuahua. Entonces, ¿cómo vienen desplazándose a causa de perder la vida ahí en Chihuahua? Caen aquí en Ahome, los enganchan, los contratan y les ponen unas condiciones infrahumanas donde supuestamente, por lo que se lee, eran 140 pesos el salario de la jornada, pero te vendían la comida a 100 pesos. Entonces te daban 40 pesos y te tenían hacinado. O sea, prácticamente en una situación de explotación laboral y de precarización. Pero como bien comentas, volvemos al porfiriato. ¿Cuál fue uno de los detonantes de la Revolución Mexicana? Las tiendas de raya. Digo que ahorita han ido mejorando, ¿no? Ese proceso de explotación, pero ese es otro tema. Entonces, ahorita viene viene la llamada al alto comisionado, se mueven las corporaciones y sobre todo las instituciones encargadas, y bueno, llevan a las personas a un COBAES, a una prepa, a una institución pública, pues como refugio, en lo que se devuelven a Chihuahua. Pero en el Inter ya está una institución como las Naciones Unidas denunciando y poniendo el punto sobre la I en un campo agrícola de Ahome, pero no se dice cuál es el campo agrícola. 2, ¿cuántos campos agrícolas pudiera haber en esa misma condición donde se obliga el desplazamiento forzado de personas y lleguen aquí y aquí los enganchen? Entonces, bajo ese supuesto, hipotetizando, pudiéramos tener una lógica en donde se desplaza a las personas y hay una oferta laboral precaria y mueves. Eso se llama excedente laboral. Haces que llegue una mano de obra a la ciudad. ¿Para qué? Porque aquí no la tienes. ¿Qué ha pasado mucho en Mazatlán cuando llega mucho desplazado? Hay un excedente de oferta de trabajo. Vienen de Concordia, vienen del Rosario. Y pues muchos o se ubican hubo un tiempo en el 2012, 2013, cuando estaban como franeleros ahí en el malecón. O encuentran otra manera de ganarse la vida, otra nueva habilidad, y bueno, se insertan a la ciudad. Pero eso es todo un caso. Ahorita sí, si la ACNUR va a meter manos en el asunto y todo, pues yo creo que tarde o temprano vamos a saber qué empresa dio ese trabajo en esas condiciones. Así es, y mucha gente nos pregunta quién es el dueño de esta agrícola. Me está comentando nuestro compañero Omar de la Rocha, mientras estamos platicando, pues está fluyendo información, que no es un empaque, es una persona que se encarga de contratar personal y llevarlos a trabajar al campo. Tiene una casa donde habilitó para que vinieran, les llaman cuarterías. Son cuartitos muy pequeños donde duermen
y pues resulta que entonces son como coyotes de los trabajadores o intermediarios. Ganchadores, León. De los trabajadores. Por no decirlo más feo, Francisco. Sí, es lo que me estaban... Y ya tienen el nombre las autoridades. Es lo que me estaban atrincando aquí en mi WhatsApp. Bueno, ¿quién es el dueño del campo? ¿Quién es el dueño? Porque no dicen el nombre. Bueno, pues ahí está ya la información. No es un empaque. Pero bueno, alguien tiene que tener nombre y apellido como propietario de esa cuartería, o lo que sea. Aquí lo que llama la atención es, a estas alturas, en estos tiempos, vivir esta clase de hechos verdaderamente que lamentables. Y si esta persona que contrató la mano de obra es conocido por el resto de los productores ahí de la región como un enganchador, pues primero deberían de revisar quién es quién, ¿no? Qué trato les da, etcétera, porque hay que recordar que desde los 70 o mediados de los 70, esa era la nota, pero principalmente en las condiciones en que trabajaban los jornaleros agrícolas, y ya después, así como salían reportajes muy dramáticos de en qué condiciones vivían, poco a poco vimos una transformación, sobre todo aquí en el Valle de Culiacán, no sé en el resto del estado, pues de un excelente trato, inclusive escuelas, etcétera. Y uno de los pioneros, si mal no recuerdo de eso, fue Maquio Cloutier, en sus campos agrícolas. Ya después muchos de los productores, dueños de empaques aquí, fueron siguiendo ese ejemplo, y parecía que esto era cosa del pasado hasta ahora. Y me llama la atención lo que dice Milton, de que fue a través del Alto Comisionado de Refugiados de la ONU aquí en México, del ACNUR. Él quiso llegar la información al gobierno del estado en este caso. Aquí la pregunta es, por lo que estaba escuchando en la nota, Luis Alberto, se habla de que ya les están facilitando el regreso allá a la hermosa sierra de Guadalupe y Calvo a todos los afectados. Entonces, ¿qué seguimiento jurídico va a haber si los afectados ya se van a ir? Sí. Esto va en beneficio de quien haya cometido este atropello. Entonces, ahí valdría la pena que quienes le están dando la protección y el refugio a estos jornaleros o mano de obra de los campos, pues les hubieran dado un empleo temporal o algo, protección, etcétera, para darle seguimiento jurídico a esta situación, porque si únicamente va a quedar en la nota, pues esto puede continuar. Entonces yo creo que eso es lo que no se vale, y luego salen con que van a seguir estas cosas de oficio, bla, bla, y ahí se va perdiendo en el olvido. Creo que deben de ir directo al grano, actuar severamente para que ya nunca más, ¿no?, vuelva a ocurrir esto, porque, insisto, es lamentable y es vergonzoso, ¿no?, que haya ocurrido en los valles, en zonas tan ricas como es el Valle del Fuerte, por cierto. Así es, Francisco, y es increíble que este tipo de cosas pues siga ocurriendo, como dicen ustedes, a estas alturas, ¿no?, de la vida. Muchos comentarios de la gente. Muy buenos días, dice inicio de la semana. Bueno, dejan felicitaciones para Fabiola Heredia Crespo, hoy en su cumpleaños, de parte de sus amigos de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Culiacán. Con mucho gusto, fuerte abrazo, saludos a Rubén Ríos, a Luis Enrique Noriega. ¿Cuándo empieza la prescripción en la UAS? Le investigo a Abel Insunza. Hoy iniciaron las de educación básica. Saludos a todos, dice Francisco Treviño también, Cristian Iván Gámez, Martín Armenta Gil, saludos, Rudy Martínez. Todavía existe la esclavitud, dice Rubén Ríos, pero yo creo que esto pudiera considerarse como trata, efectivamente, como dice nuestra compañera Scarlett Norda del Mazatlán. Sergio Alberto Hunda dice saludos a toda la mesa, doctor Aldana, Rubén Ríos, que se investigue, ser verdad que a los dueños de las tierras se las quiten por abusivos, dice Hernán Osorio. Francisco Treviño, no es posible que a estas alturas también las autoridades, el mismo gobierno, se haya enterado de este tipo de situaciones. Bueno, están tomando dato, por fortuna, y están actuando. En la casa ejidal de La Chilapa, Guerrero, dice Gabo Morales, vi que cómo reclutaban a personas para ir a trabajar a los campos de Sinaloa. Muchos de ellos son los que viven a la orilla de los campos agrícolas, a la intemperie en muchos casos.
Dice, también el que contrata es corresponsable porque trabaja directamente en la agrícola y debe asegurarlos. Ya no están permitidos, se supone, los outsourcing, dice Juan Ulí. Pues sí. Gabo Morales, agricultores millonarios y jornaleros pobres, tal como ocurría hace 100 años en nuestro país. Que siga sonando el barzón de don Luis Pérez por todo su esplendor, dice Jesús Loaiza. Saludos, Rosario Delgado. No vi el otro comentario, si me lo puede recordar. Francisco Treviño, es la mano que recolecta y saca el producto, dice, de la tierra, deben dignificar su trabajo. José Luis de la Rosa, yo una vez fui a un campo agrícola de Villajuárez y los baños estaban en pésimo estado, no puedo explicar cómo estaban y los baños para bañarse, dice. Juan López, tenemos jornaleros agrícolas desde Escuinapa, Villunión, Culiacancito, Nabolato, Guasave y Ahome con presencia de trabajadores de los campos sin seguro social. Vaya, dice Anton, hasta que se dieron cuenta, dice, de esta situación ya se había denunciado. Pues así los comentarios, se refiere al campo 35, que las familias ya saben que hay explotación en esa región, dice. Javier, conclusión. Mira, el asunto no está muy claro y por lo que hemos estado escuchando y la versión oficial que se dio, muy escueta por cierto, que no clarifica muy bien, lo que yo entiendo es que el problema va a ser con el enganchador. El enganchador hizo la contratación y eso se los trajo a un agricultor. El agricultor solamente los tiene como trabajadores sin dotarlos de vivienda, sino que es, así presumo, que es el enganchador el que les ofrece la vivienda y les vende la comida. Y es el que los mantiene retenidos. Entonces parece ser que, por lo que entiendo, que el dueño del campo agrícola es solamente el patrón el que les paga. Pero habrá que ver si también es corresponsable, sí, claro, o cuál es la situación. Y si el salario que él le paga, él les paga, ¿a quién le paga? Si se lo entrega directamente a ellos o el patrón se lo retiene, es retenedor o cobrador del enganchador. O sea, la autoridad tendrá que esclarecer muy bien esta situación de quién es el propietario, quién es el enganchador y cuántos delitos se les puede imputar ahí, sobre todo porque hay menores de edad y personas vulnerables, personas que no hablan el español y que los tenían en contra de su voluntad. Así es, me comentan que aunque fueron contratados por un externo, el que los tenía retenidos, daban una miseria de sueldo y se los quitaban para que pagaran su misma comida, les daban tablas sin cobija para dormir. Esto era en el campo, me dicen. Carlos dice, una opinión, las instituciones que están haciendo lo que les toca, pero ¿quiénes son los que deberían de revisar los campos agrícolas? ¿Cómo prevenir que se den este tipo de hechos? Pues debería intervenir ahí la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y Previsión Social. Sí, dice, efectivamente, quien contrataba debe pagar seguro social y el coyote, dice, ¿qué pasa con él? Hay un nombre ya de un presunto coyote, no lo tengo yo validado, pero aquí ya me lo han dado a conocer. Y de la Secretaría del Bienestar nos aclaran ahí del equipo de Marinés Pérez, dice, los jornaleros no se van a ir hasta que termine el trámite jurídico y se le va a dar seguimiento, pero no se les puede obligar a que se queden si no quieren. Se les ofreció trabajar aquí, dice, estamos buscando dónde colocarlos pues de una manera digna, dice. Milton, tus conclusiones. Sí, esa es una manera, pues obviamente, de dignificar la cuestión laboral. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya estando bienestar inmiscuido, pues habría una manera de ver, bueno, dónde puedes trabajar, en qué empaque, en qué zona y bajo qué condiciones. Que eso es parte, eso es importante, pero a la misma vez que siga corriendo la demanda. ¿Por qué? Porque siempre en estas lógicas de traslado o de que viene gente de otro lugar a trabajar, siempre viene la cuestión de la sobreexplotación y esa es una lógica de acumulación. ¿Por qué? Porque ese trabajo se complica encontrar mano de obra en el lugar, entonces tienes que traer mano de obra de otras partes. Las agrícolas pues así lo tienen conveniado. Aquí el ingrediente principal es que vienen por desplazamiento forzado interno. Entonces, a ver, ¿cómo está esa situación en que estos desplazados bajan a Mochis? El coyote da con ellos, qué casualidad que los engancha rápido y los mete a trabajar en condiciones infrahumanas. Entonces, ahí hay una situación en la que el desplazamiento forzado pudo haber sido causado, sí. ¿Para qué? Para generar este movimiento de masa laboral a otro lugar y en el cual estuviera plenamente conveniado esa hipótesis también. ¿Por qué? Porque en el empaque sabían las condiciones que estaban trabajando.
Entonces, sí, efectivamente, hay un enganchador, hay alguien que se encarga de eso. Pero entonces estaríamos hablando de un criterio criminal donde a gente vulnerable la obligan forzadamente a moverse y posteriormente a ser explotada. Entonces, estamos hablando ya no de una lógica en la que, sí, voy por ellos, oiga, vénganse a trabajar al empaque, estas son las condiciones, hay contrato, hay esto, el otro, paz, como se hace normalmente. Y aquí hay ya un ingrediente de explotación y de precarización laboral a través de la violencia. Repito, es hipótesis, por la línea de seguimiento que se le ha dado a la noticia, podría configurarse que así se está dando. Pues así las cosas. Sí. Rodolfo N. se llama, tenemos el apellido, pero pues hay una investigación ahí de la Fiscalía, y lo que comentan también del auditorio es que ellos no trabajan en un empaque, trabajan en el campo. Así las cosas, o trabajaban hasta este momento. Francisco. Sí, mira, qué bueno que hacen esa aclaración de la Secretaría del Bienestar de que se va a ir nada más el que quiera, se les va a dar todo el apoyo, pero este tema debe ir más allá, Luis Alberto, amigo del auditorio. Creo que es una gran oportunidad, para el gobernador Rubén Rocha Moya. Rubén Rocha Moya, desde su época en sus luchas universitarias, tiene un libro que se llama Tomate Amargo, que lo hizo a la limón con la compañera Carmenaida Guerra Miguel. Y tiene más libros sobre el asunto de Tultite, etcétera. Es decir, siempre ha estado conectado a toda la problemática de los abusos que se puedan cometer en el ámbito de los valles agrícolas. Sería excelente que el propio gobernador visitara a quienes están en este momento protegidos por el gobierno estatal, y tengo entendido que por parte del gobierno municipal de Ahome, para platicar y darles ese apoyo a estos jornaleros, los que queden, por algo muy importante, decirles que es muy importante que confíen, que no tengan miedo, que van a tener un apoyo de salario y una vida digna independientemente de todo en lo que dura todo este proceso jurídico, para sentar un precedente. Entonces, que el gobernador del estado fuera con ellos al lugar de los hechos, recorriera donde los tenían prácticamente secuestrados, etcétera. Esto sería una señal muy fuerte, ¿no?, para señalar de que esos tiempos ya no deben de volver jamás al estado de Sinaloa. Y estoy hablando, pues, del gobernador de Rubén Rocha Moya, quienes lo conocemos, independientemente, como todo ser humano, tiene sus virtudes y sus defectos, pero la virtud que más destaca el gobernador, y lo vemos en los hechos, es su humanismo. Es humanismo. Cuando ocurre alguna tragedia o algo, va y se presenta, ofrece su apoyo, etcétera, su solidaridad. Y este caso está, pero como para que vaya y le diga ahí a los jornaleros y se percate de cómo corren los tiempos en muchos campos agrícolas, sea cuartería o no cuartería, y del trato que se le da, pues, a quienes vienen bajan desde la sierra o vienen de otros estados a laborar en jornadas tan duras como son precisamente trabajar en cualquier empaque o en cualquier jornal en los valles agrícolas de nuestro Sinaloa. Entonces, ¿por qué? Porque si nada más se le va a apostar al olvido, etcétera, pues esto puede volver a suceder. Pues así las cosas, muchísimas opiniones de la gente. Javier, tu comentario final, 30 segundos. Yo creo que este asunto debe servirle a las autoridades. Son varias autoridades que sean inmiscuidas en las actividades del campo. Sí. Hacer una revisión nuevamente las condiciones, cómo están laborando en todos los campos agrícolas, desde la zona sur, allá por Escuinapa, por Rosario, el Ota, que tiene un campos agrícolas importantes, el Valle de Culiacán, Guasave, que en algunos meses también a veces hay bastante escándalo, y en el municipio de Ahome, verificar si no se están repitiendo este tipo de hechos o casos similares, ¿no? Sobre todo en el caso de los menores de edad, que ha sido uno de los temas más fuertes que se ha ido combatiendo con el paso del tiempo, ¿no? Pero parece ser que todavía en algunos campos pues no se acata esta disposición y se hace contrataciones de menores de edad y en condiciones bastante precarias, como es el caso de esto, donde pues aducen que no les permitían salir, lo cual Imagínate. Es retención ilegal de su libertad. Así es. Entre otros delitos que podían tipificar. Entre otras agravantes, ¿no? Así es. Imagínate. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio.
Milton, 30 segundos. Sí, igual, de Baja Sur me comentan que a los jornaleros que van de Chiapas y Oaxaca no los dejan salir en toda la semana, y si salen a comprar mandado van con vigilancia, pero no les pagan mal, pero el control de la vigilancia sobre ellos para que no se vayan. Y bueno, aquí lo interesante es ver por qué, bajo esa hipótesis de la noticia que se ha venido dando, por qué se obligó ese desplazamiento forzado y por qué vino a dar tan rápido con el enganchador y el enganchador rápido colocarlos. Porque esa fuerza de trabajo excedente se obligó a moverse. Esa debería ser una línea de investigación de la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias, Milton. Buenos días. Muchas gracias. 30 segundos, Francisco. Nos vamos. Insisto, debe de dársele seguimiento en todo sentido, y que esto sirva para que también se active quienes desde el gobierno del estado, en este caso sería no sé si sea Dirección de Trabajo y Previsión Social, pues hacer inspecciones como se hacían antes, no sé si las sigan realizando, pues a todo tipo de empresas donde hay trabajadores, etcétera, para checar si les están cumpliendo, etcétera. Pero antes había una inspección permanente en los campos agrícolas, sí, para detectar todos estos problemas. Entonces, insisto, da para mucho esto. Si existe la voluntad política de hacerlo. Ojalá que sí, Francisco. Pues yo creo que es bastante delicado, ¿no? Esto se puede configurar prácticamente como trata de personas, por lo que vemos. Totalmente. Es un abuso. Así es. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos dejan sus opiniones. Silvia Aro dice, pues pide que intervengan las autoridades gubernamentales, que se regule esta situación de abusos, dicen, lo dice de diferentes formas. Y también Sergio Toscano dice, aquí en Antorcha Campesina se sabe que ellos supuestamente los defienden. ¿Dónde están? Dice también. Y bueno, pues muchísimos comentarios, le decía. Así nos vamos a despedir, lo dejamos bien acompañados. ¿En qué vibra el show del Mariconcho? Ya estamos listos para iniciar semana, compañeros. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días, Luis Alberto. Días. Aquí estoy ya tempranito, Luis Alberto. Buenos días. Aquí estoy, ya estoy aquí. De manera puntual. Entonces, sí, como siempre, Luis Alberto. Como debe de ser. Sí, porque la gente ya se está quejando. Sí, también la contadora. ¿Cuántos retardos? Ay, Luis Alberto, ¿cómo lo exagera? ¿Para qué quieres saber? No se cuentan eso, Luis Alberto. No me cuenten las... ¿Como 50 dice Carelli? No me cuenten las puras malas, Luis Alberto. Qué bueno que te defiende, ¿eh? Qué bueno que te defiende. Qué bueno que se llevan muy bien. Tengo que defenderla. Luis Alberto, buenos días, aquí estamos ya preparados. No, pues, excelente, yo creo que hay que cerrar con todo este primer mes del año. Oye, ¿no? sí, se acaba mañana ya el mes de enero. 30. Y es 30. Ya es 30. Y es quincena, Luis Alberto. Sí, larga quincena, ¿verdad? Veintena. Fue veintena. Qué bárbaro. 19 días, Luis Alberto. ¿Para qué pagan el día 13? Pues? Le tuve que prestar dinero, Luis. 3 fines de semana sin dinero. Sí, 300, ¿Y paga? 300 pesos. Sí. ¿Y paga? Pues cálame, Luis Alberto. Uy, muy poco. Quítame prestado. Te quito prestado y a ver. A ver qué tal. Bueno, mañana hablamos. Lo dejamos. Alberto, muchas gracias. Espérame. Me debe dinero. ¿Quién? ¿En la apuesta? ¿De qué? ¿Del base? Ay, de los cañeros. Sí. ¿Le iba a Guasave? Sí, y yo a los cañeros. A pagar, ni modo, pagar. Mañana puede pagar, ya mañana. Ya mañana. 500 pesos. 500 Sale, pesos. vale. Muy bien. Y de esas cuántas habría, ¿no? Varias. Bueno, adelante, compañeros. Buenos días. Luis Alberto. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.